Bienvenidos a un nuevo capítulo de TEP Comunicación. En esta oportunidad tenemos ni más ni menos que la posibilidad de que un gran escritor, ¿no? Un hombre de letras, un hombre de sapiencia, pero con enorme humildad, nos abra la puerta de su universo y nos invite a entrar. Y entonces entramos ahí y logramos descubrir un universo distinto, único y excepcional. Bienvenido, Julio Estefan. Bienvenido a DEP Comunicación y gracias por abrirnos la puerta. Muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el horario que estén mirando esta grabación, esta charla. Y bueno, disponible acá para lo que necesites, que te cuente sobre lo que yo hago. Bien, para empezar yo tengo una pregunta que es un clásico con lo que inicio esta entrevista, que es la siguiente. Nos gustaría que Julio Estefan defina él mismo quién es Julio Estefan hoy, quién cree que fue y quién cree que será. Bueno, empezamos con la difícil. ¿Quién es Julio Estefano? Y bueno, el tema que yo tengo desde siempre es podríamos decir que es una especie de dualidad, ¿no? En cuanto a mi trabajo o a mis inquietudes. Vos sabes que yo soy profesor de física, sin embargo, me dedico plenamente también a la literatura y ninguna de las dos considero que sea una un hobby y la otra mi profesión, sino que creo que las dos son para mí muy importantes. Yo vivo de enseñar física en la facultad y en el nivel terciario, digamos, en profesorado, pero le dedico mucho tiempo y muchas ganas a la literatura, a hacer lo que me gusta a mí con la parte de letras. Así que digamos que soy una especie de mezcla actualmente de estas dos ideas. Solía contar un chiste yo que cuando era más chico y tenía más pelo que ahora, yo siempre pensaba que iba a quedar pelado. Con el tiempo esto creo que me va dando la razón. Y entonces decía yo, bueno, voy a desarrollar los dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo, como dicen que la ciencia está en uno, las artes en otro, para que no vaya a ser que cuando quede pelado tenga desbalanceada la cabeza. Entonces, esa especie de broma era un poco lo que yo decía, digamos, de mí, de por qué me gustaban estas dos áreas que a veces parecen disímiles, aunque hay muchos ejemplos en las ciencias de hombres que se dedicaron a las artes y también al revés, ¿no? Pero bueno, eso un poco. ¿Quién fui? Fui un chico muy curioso. Creo que eso me llevó también a indagar sobre el mundo y a tratar de comprenderlo dentro de lo que la física me permite, y después complementarlo con la literatura, porque yo creo que son dos idiomas diferentes que se complementan, que no excluye uno al otro, sino que justamente se complementan muchísimo para conocer justamente este mundo que nos rodea y esa curiosidad de niño que te decía, digamos que se vea satisfecha con las respuestas que se encuentran en estos dos mundos. Y bueno, eso sería, digamos, un poco un resumen de lo que me preguntaste. Bien, yo pensaba en dos nombres, ¿no? Pensaba en Ernesto Sábato y pensaba en Leonardo da Vinci. Claro, sí, Pero, sí, ¿no? y en el área de la física también lo tenemos a Alberto Rojo, que es músico, es pintor también ahora porque hace muy buenos diagramas, mucho, trabajando mucho con la parte de pintura, pero es un gran músico también y es físico, y es tucumano también, así que lo podemos nombrar ahí Alberto porque Bien. tiene mi admiración también en lo que hace. Vamos un poco nos sumergimos un poco en el pasado, ¿no? ¿Cómo, cómo era tu infancia y dónde, digamos, dónde navegaste en esa infancia? Ah, muy bien, bueno, ahí somos coterráneos, Daniel, porque yo soy de Aguilares. Algunas personas por ahí no conocen eso, pero es verdad, digamos, me crié en Aguilares, aunque yo nací en Córdoba, en realidad, ¿no? Nací en un pueblito del sur de Córdoba que se llama Montebuey, que es en el departamento Marcos Juárez. Pero no tengo, digamos, recuerdos de mi infancia en ese lugar porque tuve muy poco tiempo.
Mi padre trabajaba en Maconación y lo trasladaron pronto a Jujuy. Yo era bebé y luego inmediatamente fue trasladado a Aguilares y ahí se quedó, digamos, eso, ahí hice yo toda mi primaria, toda mi secundaria, hasta venir después acá a Tucumán a hacer la universidad, ¿no? Y mi infancia, bueno, como te decía, de niño curioso, se vio satisfecha por la biblioteca, ¿no? Ricardo Rojas de Aguilar, yo tengo gran recuerdo de la biblioteca, porque, bueno, quizá una época donde no era muy común que en las casas tuviéramos una buena biblioteca, ¿no? Como la que veo a tus espaldas, por ejemplo. Bueno, yo la mía que la estoy construyendo ahora, tengo los libros por ahí en caja, bueno, todo un lío, pero en general eso no era muy común en las casas antes. Sin embargo, mi mamá desde que éramos muy pequeños, a todos los hermanos, nos hizo socios de la biblioteca. Y íbamos con mucha frecuencia, con gran asiduidad, no solo por temas del colegio, de la escuela, sino por la curiosidad de encontrar historias y demás. Y ahí, bueno, era importante la habilidad de la bibliotecaria que nos seleccionaba cosas para nosotros, ¿no? De acuerdo a la edad. Yo recuerdo que cuando vine a estudiar a Tucumán, incluso volví a Aguilar en los fines de semana a visitar a mi mamá y la bibliotecaria había dejado una nota en mi casa diciendo, mira, hay un libro de física que te puede interesar y llegarte. Y un día sábado me iba y me prestaba para la semana que viene, yo lo devolví después. Era fantástico, o sea, ella se acordaba qué nos gustaba a cada uno y nos iba sugiriendo, o cada vez que entraba nuevos ejemplares, nos decía, mira, esto te puede interesar. Y también de literatura, ¿no? O sea, ella sabía que me gustaban estas dos cosas desde chico, las ciencias y las letras, y siempre nos estaba sugiriendo algo. Y ese fue mi primer encuentro, digamos, con los libros en general. No, vos sabés que yo recordaba que, bueno, yo también era bastante asiduo visitando la biblioteca, porque claro, es verdad, no solamente no era común que en las casas hubiera bibliotecas, sino que era muy caro comprar libros, por lo menos todos los que yo quería, y yo vivía Claro, sumergido ahí también en la biblioteca Ricardo Rojas, que hoy por hoy, digamos, la red de bibliotecas populares, que fue una cosa tan progresista en Argentina, muchas de ellas están luchando por subsistir, ¿no? Que, digamos, los tiempos han cambiado y sin embargo son lugares que tienen que ver con nosotros, con nuestra sapiencia, con lo que sentimos, con lo que hemos vivido. Ahora, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver más todavía con esa infancia, porque quiero saber en qué momento de tu vida vos tenés un encuentro con una obra literaria que te dice o te insinúa o quizás te da la idea de que ese puede ser uno de los lenguajes que vas a elegir en el futuro. ah, sí, sí lo recuerdo con mucho cariño. Además, fue una pequeña novela, ¿no? De Rudyard Kipling, ¿no? El niño de la selva. Mowgli, ¿no? La historia de Mowgli criado por los lobos y demás. Y además ese libro, porque era en su momento, yo fui un niño Boy Scout, en la agrupación de Aguilares, ¿no es cierto? Y era, digamos, un poco el libro cabecera de la agrupación, porque como, digamos, todo lo que hacemos los más pequeños dentro del escautismo, que son los lobatos, está relacionado con eso, con la crianza de los lobos, por eso nos llamamos así, digamos, y está completamente relacionado con lo de Mowgli, ¿no? Y fue lo primero que leí, lo primero que recuerdo yo haber leído ya con introduciéndome en la literatura, porque quizá había leído cosas antes que nos daban en la escuela y demás, pero ese libro fue como bisagra. Es decir, a partir de acá yo dije, bueno, qué lindo sería que yo alguna vez pudiera hacer una historia similar, ¿no? No he escrito una novela todavía, pero sí me gustaría, digamos, o creo que parte de lo que hago en la literatura se orienta a satisfacer eso de crear historias, ¿no? De contar historias que a otros también puedan entusiasmar o puedan llegarle de alguna manera. Así que sí, ese fue un libro fundamental. Y, digamos, ¿qué es lo que te moviliza o te empuja a poder escribir algo y qué es lo que te paraliza? Bueno, creo que el lugar común de la parálisis es la página en blanco, que todo escritor comenta, aunque yo he tratado de superar eso con constancia, digamos, o sea, el hecho de decir, bueno, me siento a escribir en determinado momento, y aunque no tenga en la cabeza claro qué es lo que voy a hacer, me pongo en la idea esa que, bueno, en este tiempo que dedico a esto,
que le voy a dar a estas horas, digamos, que no son siempre el mismo horario a veces, porque bueno, por razones laborales uno no tiene, digamos, un horario fijo para trabajar con la literatura, yo al menos. Pero sí, cuando digo, bueno, este es el tiempo que le voy a dedicar a escribir este día, ¿no? Todos los días hacer ejercicio de escribir, digamos, es también una recomendación de que uno se acostumbre a tomarlo como una obligación, ¿no? Y eso supera, ¿no? La famosa página en blanco, porque uno no tiene ningún problema de decir, bueno, hoy me siento a escribir algo, sin saber qué va a surgir. Alguien decía alguna vez la inspiración, ¿no? Sobre la inspiración, bueno, que cuando las musas te visiten te encuentren trabajando, ¿no? Esa frase me acuerdo, no sé bien de quién es, pero es muy buena, digamos, en el sentido que esa creo que es la esencia, ¿no? No existe eso de que alguien te va a venir, te va a dictar en el oído y vos vas a escribir una gran cosa, sino que es mucho trabajo, para mí es mucho trabajo. Escribir, corregir mucho, tachar, tirar cosas que uno dice, bueno, esto no va para ninguna parte, pero hacer el ejercicio todo el tiempo es lo que ayuda, digamos, al trabajo de un escritor. Creo que eso es fundamental. Bueno, es que bueno que lo decís, porque vos sabés que está el gran debate, incluso un debate viejísimo que aún hoy sigue vigente, que hay muchos escritores que se niegan a corregir el texto y en realidad la primera inspiración, el primer boceto que haces es el primer paso. Es mucho más arduo después el trabajo de corregir, tachar, ¿no? Como decía Ernest Hemingway, yo la letra que más uso es la X para tachar lo que acabo de escribir. ¿No? Y hay como una suerte de pereza en muchos escritores esto, y en realidad eso es lo que le da la calidad al trabajo, ¿no? Porque como decía Borges, lo maravilloso de la buena literatura es poder decir con pocas palabras lo que otros dirían con muchas. Pero yo lo que quiero plantear también, si en ese proceso creativo, más allá de que te encuentra vos la inspiración escribiendo, en ese continente, digamos, en esos territorios, si el amor o el desamor o la injusticia son algo que a vos te dispara la posibilidad de escribir. Sí, claro, seguramente que lo que nos rodea, lo que decía Gasset, ¿no? Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, no puedo esquivarle a eso, ¿no? Mis circunstancias son todas las cosas que me suceden y que le suceden a mi entorno, seguramente que eso influye en lo que uno escribe. Y uno no es ajeno, o sea, el escritor no está en una burbuja, está en la sociedad, convive con los demás, tiene la misma vicisitud que los demás, y eso se va permeando en la obra que escribe. Y yo creo que me pasa, yo creo que lo que escribo, de hecho, las últimas cosas que he escrito están ya fusionando esos dos mundos que yo te contaba al comienzo. O sea, la literatura y la ciencia, en el último libro mío, son microrelatos científicos, digamos, he logrado llegar a una síntesis de las dos cosas en un solo objeto que es el libro. Y, un libro que publiqué en el 2022 con toda la pandemia y demás en el medio, pero que yo ahí logro, digamos, por primera vez hacer literatura con hechos científicos. Entonces yo creo que eso, o sea, esa circunstancia mía de ser docente de física, de ser investigadora en el área científica y de hacer literatura, en algún momento tenía que ocurrir que se mezclen estos mundos. Y creo que a todos les pasa, o sea, si vos lees los libros de sábado que vos mencionas, y vas a encontrar que hay algo de ciencia, del método científico en lo que él describe, en lo que hacen los personajes, qué sé yo, es imposible no hacerlo. Da Vinci también, que vos mencionaste, bueno, claro, su obra pictórica está llena de maquinaria y demás, y de hecho era un gran inventor. O sea que eso tenía que estar presente en lo que se hacía. Y creo que no soy ajeno a eso, creo que me pasa y yo lo estoy descubriendo también ahora. Y cuando exploré para ese libro que te menciono, me di cuenta que en todos los textos que yo había hecho, en todos los libros que había publicado antes, ya había textos relacionados. O sea que estaban puestos así como que aparecían de vez en cuando y yo los fui juntando de nuevo, digamos, bueno, los recopilé a esos textos viejos y les sumé los nuevos para este libro porque vi que había una tendencia a esa mezcla entre la ciencia y la literatura en mi escrito. Bien, ¿cuántos libros tenés publicados ya? Y he publicado 6 ya hasta ahora, desde el 2009 para acá, digamos, que fue cuando empecé a publicar. Sí, son todos libros de microrelatos. Tengo escritas poesías, cuentos de más largo aliento también,
pero no los he reunido en libros ninguno de estos temas. Y hay una novela por ahí dando vuelta. Me gusta el policial a mí, y tengo ideado una novela policial acá en Tucumán, pero bueno, ese es un proyecto de más a largo aliento y quizá en algún momento lo retome y lo logre concretar, ¿no? Escribir una novela para mí es mucho más complejo que escribir poesía o escribir cuentos o microficción. Cuando publicaste el primer libro, ¿no? Digamos, ¿qué sentiste o qué te atravesó en el momento en que el libro salió y cómo fue la transferencia en la gente, ¿no? Y si algo de lo que te devuelve la gente, porque viste que a veces el público cuando lee la obra de uno ve cosas que uno ni siquiera imaginó. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? Bueno, lo primero, digamos, es yo, cuando publico, digamos, pienso que ya era una persona madura. Eso también me daba cierta seguridad en cuanto a lo que estaba publicando, o sea, no me apuré en publicar, que le hice caso a Borges también ahí, ¿no? O sea, de corregir, y bueno, después publicar, pero dejar de corregir, pero siempre corrigiendo antes. Y me dio lugar ese libro a decir, bueno, pertenezco a un grupo de escritores tucumanos. O sea, pude entrar en otro círculo con una obra publicada, no con solo proyectos. Vi que tuvo buena acogida ese primer libro. Yo recuerdo todavía la presentación y después una lectura que hicimos en el Centro Cultural Ruyés, que queda frente a la Plaza de Independencia, acá en Tucumán, donde estuvo en esa mesa David Lagmanovich, que para mí fue uno de los maestros, digamos, de la microficción, con quien yo venía compartiendo primero los cursos que él daba. Yo fui asistente de esos cursos, luego fuimos compartiendo charlas. Él me iba pasando textos académicos relacionados con la microficción que a mí me entusiasmaban para escribir o dedicarle a este género, digamos, mi escritura. Y bueno, pude estar en una mesa donde éramos pares, digamos, él leía, yo, a otro amigo mío, Rogelio Ramos Sigle, que también me introdujo en el tema. De hecho, él me publicó antes en una antología que hizo, unos primeros microrelatos míos, digamos, ¿no? Entonces también, y bueno, lo tengo como referente, digamos, Rogelio. Estuvo en esa mesa Alba Humil, que también era una referente acá en Tucumán, ya falleció, del microrelato, la microficción. Entonces, bueno, digamos, las devoluciones que esa gente que para mí eran los escritores que yo admiraba en mi provincia, que en algún momento digan: está bueno esto que estás haciendo, o me gustó tal texto, o esto es simpático, es lindo, seguí por ahí, alentándome a seguir trabajando. Eso me llevó, digamos, a que quizá que salgan los próximos libros, ¿no? Y después fui viendo que eso que vos dices es verdad, digamos, que uno escribe pero que después el texto como que cobra vida propia y que cada lector es un lector diferente, diferente del autor y diferente de otros lectores. Entonces cada lector ve algo, y en la microficción es muy común eso, porque como se elide mucho, digamos, se trabaja mucho con lo que no se dice, con lo que está ausente en el texto, con lo que tiene que completar con su bibliografía personal el lector. Entonces lleva a que alguno diga: ah, mira, acá encuentro, qué sé yo, a tal autor, y yo cuando lo escribí ni había pensado en eso, no se me había pasado por la cabeza, y después cuando lo analizas, decía: ah, mira, tenía razón, pero o lo tenía en mi subconsciente y apareció y no me di cuenta, o cosas así. O sea, me ha sucedido con algunos textos que me dicen: este texto se parece mucho a otro que yo no conocía, por ejemplo, ¿no? Y después lo busco y veo, bueno, sí, hay similitud. Quizás todos escribimos más o menos de los mismos temas. Eso también es otra cosa que hace que se parezcan las cosas que uno escribe, pero está bueno eso ayuda, digamos, a que uno crezca y a que uno diga: bueno, tengo que leer más, incluso para no cometer el hecho de reinventar la rueda, ¿no? En algún momento, si escribo un texto que ya está mejor hecho por alguna otra persona, ¿no? Sobre ¿Vos algún tema en particular. ¿Vos crees que en la escritura en general y en la escritura de la microficción tiene, o por lo menos en la tuya, tiene un juego laberíntico y por qué no casual, sino causal, la intertextualidad? Y bueno, es fundamental, ¿no? O sea, la intertextualidad, eso que Borges un día preguntó: ¿inter qué? ¿No? Un poco en broma, un poco en serio, en una entrevista que estuve revisando hace unos días.
Sí, digamos, se da mucho en el microrrelato. No no se trabaja tanto, aunque hay textos que son más independientes, yo creo que los microrelatos más ricos son aquellos que apelan a esa bibliografía del lector, ¿no? Hacia intertextualidad que está ahí presente, subyacente en el texto, pero que el lector completa porque dice, ah, esto es tal cosa, ¿no? He leído Kafka, he leído Borges, he leído Dostoyevsky, he leído qué sé yo. La literatura universal está presente ahí, ¿no? Y eso lo enriquece mucho a la microficción. Después hay textos que son independientes, que no tienen intertextualidad, pero pueden tener otras características de la microficción, ¿no? O sea que siempre hay alguna vuelta de tuerca. Pero yo considero que la intertextualidad es fundamental en la microficción sobre todo. Esos 6 libros publicados, más allá de que todo esto es los conductores que estamos viendo, que vos mismo sostenés que tiene tu obra, ¿cuáles serían las diferencias entre ellos? Bueno, he ido, digamos, el primero, quizás, como todo primer libro, del que a veces uno reniega un poco, hay algunas cosas que ya no hubiese publicado ahí, es, digamos, decir, bueno, esto es algo que yo considero que es publicable. Y bueno, juntamos esos textos publicables, ese primer libro tiene una estructura, digamos, que le da cierta unicidad al libro, yo busco que siempre lo tenga, digamos, que no sea solo que junto textos, y después se publican, sino que haya un patrón, digamos, una estructura entre los mismos. Entonces tiene varias secciones, entre las cuales está una que hace alusión a una colección que cuando éramos chicos leíamos mucho, que vos te debes acordar, de Capelú, se llamaba Golu, grandes obras de la literatura universal, unos libritos pequeños, de tapa celeste y con borde amarillito, y que había, aparecía, qué sé yo, el Inca Garcilaso de la Vega, bueno, un montón de grandes obras de la literatura universal justamente, ¿no? Esa biblioteca entonces en ese primer libro hay una sección que se llama así, Golu, por esa colección, y que todos los micros que están ahí te hacen referencia y tienen intertextualidad con esas obras, digamos, que yo leí cuando era adolescente. Y así, digamos, ¿no? Entonces, después en el segundo libro, digamos, la diferencia está, el primer libro se llama La excepción a la regla, ese es el título del primer libro. El segundo libro que escribí es Juego de superhéroes. Ahí, por ejemplo, el hilo conductor está en buscar hay una sección especial donde los superhéroes tradicionales como Superman, el Increíble Hulk, la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, hacen cosas, pero los superpoderes, por ejemplo, que tienen, hace que el desenlace no sea el esperado en el juego, ¿no? Entonces, un poco irónico en ese aspecto, que a pesar de que son superhéroes, por ahí meten la pata por culpa de los superpoderes cuando quieren jugar cosas tradicionales que jugamos los chicos, como la pilladita, la escondida, o ese tipo de cosas comunes en nuestra infancia. Después el otro libro que sigue se llama La señal inválida. Hay textos un poco más relacionados, quizás diría más oscuros en algunos casos, ¿no? Pues son un poco más sesudos, que me hacen pensar un poco más y demás. Entonces he ido como creciendo en cuanto a lo que escribía y hay textos que son más sociales, más que tienen que ver con lo que estaba sucediendo en esos momentos. Ese libro es del 2010, si no me equivoco, 2010, 2011, la señal Inval. Entonces había algunas cosas en la sociedad que me llevaron a escribir algunos textos especiales que están en ese libro. Y después apareció La Torre de Papel, donde hago un juego, todo el libro es un juego, ahí trabajo mucho con lo lúdico. Es un libro que, por ejemplo, tiene en las páginas impares están los textos y en las páginas pares que están al lado, digamos, están unas cartas, unos naipes de la baraja francesa, ¿no? Entonces, las cartas hacen un juego que indica, son 3 cartas siempre que indican la cantidad de palabras que tiene el texto que está espejado con ese dibujo. Entonces ese es un poco el juego. Y la torre de papel va de menor a mayor, va creciendo los textos en cantidad de palabras, hasta que al final, digamos, son los textos más grandes, considero un microrelato todavía, que no pasan de 100 palabras, por ejemplo, ¿no? Empieza con los primeros de 8 o 9 palabras hasta llegar a textos así. Ese librito tiene un juego interesante. Y bueno, después el último libro mío, El gato de Schrödinger, creo que queda uno en el camino que no te mencioné, pero bueno, esos son más o menos lo que tengo acá a mano o que recuerdo en este momento.
Y los prólogos de esos libros fueron también surgiendo a partir de conocidos o amistades que fui haciendo en los encuentros, incluso nacionales de microficción, de los que participé. Por ejemplo, tengo uno de los libros, La Torre de Papel, que te mencioné, y el prólogo lo hace una chica, se llama Dora Bacus, una doctora en literatura hispanoamericana, que enseña en Hungría, en la Universidad de Budapest. Y ella tradujo al húngaro con sus alumnos texto de ese libro que yo mandé a través de la embajada. Después, por ejemplo, también hice un trabajo parecido con el último libro, El gato de Schrödinger, que también lo tradujeron al húngaro. Yo no conozco el idioma, pero es muy lindo verlo escrito en otra lengua a las cosas que uno hace. Después el libro, Juego de Superhéroes, tiene un prólogo de Rogelio Ramos Ignes, un gran amigo. Después, Guillermo Siles también hizo un prólogo de uno de mis libros, y Jaime Muñoz Vargas, que es un mexicano, también en la Serenity Valley hizo el prólogo él. Y ahí surge eso que vos decías hace rato, ¿no? En el caso de Siles, que me hace un prólogo, y él en el prólogo pone que algunos textos de él le recordaban a Anderson Invert. Y yo no, digamos, bueno, había leído a Anderson Invert, evidentemente, pero al texto que él hacía alusión no había accedido o no recordaba, digamos. Y entonces eso fue una sorpresa grata que uno encuentra de los lectores, cuando el lector, digamos, formado también, te hace ese tipo de comentarios o de cosas con tus textos. Yo pensaba que vos sabés que uno de los idiomas más difíciles que hay de aprender y de traducir es el húngaro. Ah, mira, Es muy parece mucho al complejo. español, ¿no? En la estructura aparentemente se parece mucho al español. Por ahí uno mirando un poco, pero bueno, hay que estudiarlo para comprenderlo correctamente. Pero ella me contaba que sí tiene una estructura similar. Digamos. Bien, nos gustaría, si no es mucho pedir, si pudiéramos escuchar dos o tres relatos de microficción tuyos. Bueno, mira, con mucho gusto. Yo te muestro en cámara también esto, no sé si se ve bien Sí, o sí. por ahí. Esto es unas tarjetas que publicó la OEI, la Organización de Estado Iberoamericano, porque cuando se enteraron que yo hacía microficciones científicas, esto causó un poco de sensación. Esta gente que estaba trabajando con letras y con ciencia al mismo tiempo, dijo, qué interesante esto, y a través de una amiga ahí de Buenos Aires, que es Sandra Bianchi, se comunicaron conmigo, y me pidieron algunos de textos. Yo ya había publicado El gato de Schrödinger, entonces les mandé el libro, y ellos eligieron algunos que publicaron estas tarjetitas, que se las regalaban en los congresos de ciencia, y después se las ponían, ¿cómo se llama? Lectura en movimiento, se las ponían en los ómnibus en la ciudad de Buenos Aires. Estaba para que la gente los leyera, ¿no? Te leo se llama Atracción Fatal. Cuando la conocí, yo estudiaba literatura y ella física. En abril, al cumplir un mes juntos, me explicó que nuestra atracción tenía un comportamiento similar a la ley de Coulomb. Cuando nos alejamos se atenúa, me dijo, pero es más intensa al acercarnos. Su magnitud depende del cuadrado de la distancia que nos separa. Me pareció fascinante. En mayo, postuló que éramos como dos cargas con signos opuestos. Nuestras diferencias eran las responsables de nuestra atracción. Comprendí la indirecta. Entre nosotros constantemente saltaban chispas. En junio pronosticó, tendremos que distanciarnos o terminaremos destruyéndonos como un electrón cayendo en espiral sobre el protón en el modelo atómico de Rutherford. Hace un mes, en los postulados de Bohr, encontré una solución para reconciliarnos. Ahora me mantengo a cierta distancia, de vez en cuando me alejo y acumulo la energía necesaria para iluminar nuestra relación. Hemos logrado un equilibrio estacionario. La verdad que extraordinario. Ahora, si la gente quiere conseguir tus libros, digamos, te puede contactar por las redes sociales. Nosotros después vamos a mostrar, digamos, las tapas de tus libros y también vamos a mostrar tus redes sociales. Se contacta con vos porque, bueno, sabemos que publicar a veces en el interior es todo un proceso porque las grandes editoriales están acá y tiene que ver la distribución. Se contactan con vos y pueden a través de la tecnología de pronto solicitarte si quieren comprar libros tuyos, ¿no? Sí, mira, incluso este último libro, que es El gato de Schrödinger, que te comentaba, de donde salen estos textos,
Este libro yo lo tengo en forma digital, en PDF, y quien me lo pida se lo obsequio, no hay problema, digamos. O sea, me interesa más que... Creo que una de las cosas de los autores del interior es no pretendemos hacernos millonarios vendiendo libros, sino que nos interesa que se difunda la obra. Bueno, por lo menos es mi postura, ¿no? Los libros en papel son caros, a veces cuesta, digamos, a imprimir, por supuesto, para recuperar esa inversión. Pero en el caso del digital tenemos la ventaja que eso es simplemente un archivo, ¿no? Así que alguno que quiera, digamos, yo después te dejo mi correo electrónico, me lo solicite con mucho gusto. Le envío mi libro El gato de Schrödinger. Y los otros libros están en internet, ¿no? Están también para leerlos de forma gratuita. Si los buscan o buscan Julio Estefan en internet, van a encontrar no solo los libros, sino algunas poesías publicadas por ahí en algún blog de amigos de ahí de Buenos Aires que hicieron la amabilidad. Esteban Moore, por ejemplo, tiene un blog que se llama El Pial de la Palabra, que es un blog muy bonito de poesía, y donde alguna vez publicó hace unos años algunos poemas míos también. Así que estoy, digamos, disponible si quien necesite o quien quiera o se interese por la lectura, con mucho gusto le acerco estas cosas mías. No hay problema. Bueno, yo te quiero agradecer profundamente que me hayas abierto la puerta, que nos hayas en realidad, porque bueno, junto conmigo hay muchos espectadores que seguramente te van a escuchar, te van a escribir y todo lo demás. En un día de jornada común que trabajamos, porque bueno, tanto vos como yo somos docentes, vamos de una escuela a otra, corriendo, nos haya abierto la puerta, hayas sido tan generoso, ¿no? Y de habernos permitido entrar, conocerte, empezar a conocerte aún más. Desde ya, muchísimas gracias y un enorme saludo y abrazo desde DEP Comunicación, desde la Ciudad de la Furia. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer realmente y bueno, quedo a tu entera disposición para lo que necesites de acá, de la gente de Tucumán y de mí en particular. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.